este año. Vamos a la palabra. Usted sabe que estamos revisando las cartas a las iglesias que nos menciona el ángel de Jehová en Apocalipsis. Y hoy toca el turno para la iglesia de Sardis. Apocalipsis 3, versículo 1. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras y que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Bendito Señor, te damos gracias por esta porción y por la enseñanza que hoy derramarás en este recinto. Te damos gracias porque en todo traes dirección, enseñanza, y porque nos llevas a un mayor entendimiento y madurez en ti y de tu palabra. Te damos ya gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Y una persona me preguntaba que por qué veíamos las cartas a las iglesias. ¿Por qué Apocalipsis? Porque luego cuando escuchamos el nombre Apocalipsis, obviamente pensamos en eso, ¿verdad? En que ya se va a acabar el mundo y todo es tragedia y va a haber terremotos, inundaciones y guerra en Ucrania. Pero realmente es muy importante, porque si usted ha estado en cada una de estas iglesias que hemos estado mostrando y predicando y enseñando, usted se puede dar cuenta que hay algo en específico en cada iglesia que nosotros tenemos que entender. ¿Por qué? Porque aunque una iglesia tenga una cierta característica, la verdad es que siempre cada uno de nosotros podríamos caber como individuos en alguna de estas categorías. Por ejemplo, si se acuerda de la iglesia de Éfeso, ¿cuál era el problema de la iglesia de Éfeso? Ahí va el examen, Había dejado su primer amor. Había dejado su primer amor. Ese era el problema principal que tenía la iglesia de Éfeso. Cosa que a alguno de nosotros nos puede suceder igual. Se puede haber apagado ese primer amor en Cristo. Mire, yo recuerdo cuando recién habíamos llegado a Cristo, la pastora y su servidor, y bueno, y toda la familia. Nosotros hemos estado siempre así muy entusiastas con el Señor. Y había gente que nos decía, es que es su primer amor. Al rato se les va a pasar. Y qué bueno que nunca se nos pasó. Porque a esa gente que dice, al rato se les va a pasar, pues si ya se les pasó, están en problemas. Están en problemas, porque eso nunca debe de pasar. Siempre tenemos que estar emocionados y gozosos de buscar de Dios. No puede pasar ese primer amor. Porque además, el primer mandamiento de la ley de Dios es: amarás a Dios sobre todas las cosas. Tiene que ser lo primero en todo. Esmirna, ¿cuál era el problema de Esmirna? ¿Se acuerdan? No. Digo, hay algunas que se parecen un poquito, o sea, pero el principal problema de Esmirna era que no eran totalmente fieles
a Jesús. Andaban fluctuando, o sea, de repente sí eran muy cristianos y de repente había ocasiones en que no tanto. No tanto, pues si yo voy a la iglesia nomás porque va mi esposa, mi esposo, mi prima, mi primo, o sea, nomás, a ver, pues nomás, ¿eh? Que me invitaron. ¿Sí me estoy explicando? Luego andamos fluctuando, no somos fieles a Jesús, no nos mantenemos fieles a Él. Y puede ser que a alguien en alguna iglesia, en algún país, en algún planeta, también le pase lo mismo. Que de repente queremos andar en el mundo y de repente el domingo sí soy cristiano. Andamos fluctuando. ¿Cuál era el problema de Pérgamo? No escuché, perdón. Esa era la Tiatira, ¿no? Sí. Exacto, faltaba compromiso. Faltaba compromiso, esa era la palabra clave que yo les daba. Faltaba comprometerse con el Señor. Cuando nos comprometemos con el Señor empezamos a dejar fuera el pecado. Exactamente. Porque nos damos cuenta que si entramos en pecado o caemos en pecado nos vamos a alejar de Dios. Ese es el problema. Entonces faltaba compromiso. Tiatira. ¿Qué le pasaba a Tiatira? Ahorita lo dijo George, lo dijo que veneraban a Jezabel, a Balaam, todo eso. Pero el problema era que toleraban el pecado. O sea, veían el pecado ahí enfrente de ellos y no pasa nada, hombre, pues todos lo hacen. No, hombre, pues sí. Hasta el pastor anda tatuado, pues ¿qué tiene? Tatúate otra vez. ¿Por qué te tatuatis? Pues no más, ¿eh? No pasa nada. Está de moda. Es más, si no me tatúo no soy un cristiano worshipero. Está de moda. O sea, toleraban el pecado. O sea, por eso se lo puse en otros términos para poderlo entender, ¿verdad? Y hoy, bueno, hoy nos toca la iglesia de Sardis. Hoy vamos de tour, vamos de paseo a Sardis. Todas estas iglesias se encontraban en Asia Menor, en lo que hoy se conoce como Turquía. Pero hoy vamos a Sardis, que Sardis está a 80 kilómetros al este de Esmirna y 48 kilómetros al suroeste de Tiatira. Es una ciudad construida en una montaña. Y si yo en esa época de estas iglesias anduviera por ahí por la zona y yo les dijera, oye, una iglesia donde me pudiera congregar, yo creo que todos me mandaban a Sardis. Porque en ese momento Sardis era una iglesia de moda. Es más, acaba de ganar el Grammy. Era una iglesia de moda. Y ahí le voy a decir por qué. Versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Tienen un nombre que muestra que está vivo. Ya con el solo hecho de decir iglesia de Cristo podemos entender que es una iglesia viva o debería ser una iglesia viva. Y si le preguntáramos a la gente, así como yo le decía, todo el mundo me iba a decir, ve a Sardis, ahí se pone bien chido. Tienen buena alabanza. Todos los días lloro y me hace sentir bien bonito. Era la iglesia de moda. Pero el problema, como nos dice el primer versículo, este primer versículo, dice, lo que la iglesia dice, o lo que la gente de la iglesia dice, no es lo que Dios dice de la iglesia. Este es un problema bien grande, porque en muchas iglesias nos estamos volcando a satisfacer los deseos y las inquietudes y las emociones de la gente y nunca nos tomamos el tiempo. Señor, el servicio de hoy te agradó. El servicio de hoy fue bueno para ti. Se proclamó tu palabra como debe de ser. Nos mostramos santos delante de ti y de tu palabra. Eso es lo que pasaba en Sardis.
Lo que yo digo de ti, dice Dios, no es igual a lo que tienes como reputación. Lo que yo veo en la iglesia es una multitud, un grupo de gente muerta. Si anduviera ahí el niño de la película esta de Sexto Sentido, diría, veo gente muerta. ¿Cuál es la gente muerta? La que no tiene a Cristo en su corazón. Significa que parece que están vivos, se visten como vivos, caminan como vivos, hacen cuac como vivos, o sea, hablan como vivos, cargan la Biblia como vivos, se arreglan para la iglesia bien bonito como vivos, pero están muertos. Y no hablo de una muerte física, sino estamos hablando de una muerte espiritual. No tienen a Cristo en su corazón. No hay una vida en ustedes, les dice el Señor. Obviamente están muertos espiritualmente. ¿Qué significa? Porque también nos sigue diciendo en la introducción. El número 7 es el número de completamiento. Por eso dice, el que sostiene los 7 espíritus, el que es perfecto, el que es completo, es el que les habla, Jesucristo. Sardis tenía su programa. Sardis tenía su pastor, su gente, su alabanza, pero no había vida. No tiene vida. ¿Y por qué no hay vida? Porque falta el Espíritu Santo. Usted tiene que recordar que para que el Espíritu Santo habite en nosotros y habite en la iglesia, tenemos que estar buscando su presencia y tenemos que estar buscando la santificación. Es bien importante que todos empecemos a experimentar esa santificación. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues exponiendo nuestros pecados. Y no quiere decir que se pare aquí y se los declare a todo mundo, pero usted tiene que ponerse a cuentas con Dios. Usted tiene que ponerse a cuentas con Dios y tiene que amarrarse el cinturón para no volver a pecar. Porque lo que está faltando es una vida con Dios, es una vida en el Espíritu. No sé si usted se da cuenta, pero a veces tratamos de ser un poco o un tanto intencionales en nuestras enseñanzas. Bueno, al menos yo lo intento de esa manera. Por eso mientras he estado predicando los domingos de las 7 iglesias, si usted revisa los videos, si es que no ha venido los miércoles, se puede dar cuenta que los miércoles he estado hablando del Espíritu Santo. Llevo como 3 o 4 pláticas hablando de la madurez en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tiene que ir acompañado de esto para poder entender cómo me tengo que comprometer para no caer en estos errores de estas iglesias. Es un conjunto y todo lo que hemos predicado, mire, este año ya me la llevé más tranquila y se lo voy a decir así honestamente. Este año me la llevé más tranquila con los varones. Pero el año antepasado les di un curso intensivo de cómo ser hombre de reino, todo el año. Y me sorprendió que casi al final de año ya casi no venía gente. Entonces, pues no lo aprovecharon, ¿verdad? Muchos no lo aprovecharon. Pero tenemos que seguir adelante. Esto lo hacemos por el Señor y únicamente por el Señor y para Él. Así que esta iglesia tiene fama. Pero lo que diga la gente es distinto a lo que opina Dios. El trabajo del Espíritu Santo es hacer brillar la luz de Cristo en nuestras vidas. En el Antiguo Testamento, usted sabe que la estrella, por decirlo así, del Antiguo Testamento es Dios Padre. En cada página del Antiguo Testamento usted se encuentra a Dios Padre. En los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, usted se encuentra a Cristo en cada página. Y obviamente usted encuentra a Cristo desde Génesis, Apocalipsis, pero vaya, principalmente usted ahí lo ve. Y a partir del libro de los Hechos, capítulo 2, la estrella es el Espíritu Santo. A partir del Pentecostés cae la presencia del Espíritu Santo y hasta este 2024 la estrella de la película tiene que ser el Espíritu Santo. Porque el Padre envió al Hijo y el Hijo envió al Espíritu Santo.
Si no hay una relación con el Espíritu Santo, no vamos a experimentar a Jesús. Y si no experimentamos a Jesús, nos vamos a perder la experiencia de experimentar al Padre. Si queremos a Dios Padre, tenemos que tener más de Jesús. Pero si queremos tener más de Jesús, tenemos que buscar al Espíritu Santo. Sin ellos, no vamos a tener la experiencia completa. Nos vamos a quedar a medias. Por eso es que tenemos que madurar espiritualmente y operar en el Espíritu. Eso es parte de lo que hemos hablado los miércoles. Si vives en una perspectiva carnal, o sea, no espiritual, significa que no estás conectado aún al Espíritu Santo. No estás haciendo todo por medio del Espíritu, sino que estás viviendo por tu cuenta, en tus propias fuerzas. No has sentido aún ese poder del Espíritu Santo. No estás trabajando en una mente espiritual. Por eso va a ser muy difícil el poder decir tengo la mente de Cristo, porque realmente no es aún. Fíjate lo que nos dice 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo 3. A partir del versículo 1 dice, también debes saber esto, le dice Pablo, el Señor por medio de Pablo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados. Y luego dice, termina en el 4, dice, amadores de los deleites más que de Dios. Si usted todavía le mueve más el deleite que buscar a Dios, hay que trabajar más en el Espíritu. Y luego mire lo que dice en el 5. Ojo, por eso yo le insisto tanto, y discúlpeme que le dé tanta lata con esto. Dice en el 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, y fíjese cómo termina, a estos evita. No está diciendo a estos, ve y predícales, a estos ámalos, a estos atiéndelos, a estos, es que son hijos de Dios, es que el amor de Cristo, no, ¿qué dice? Evítalos. O sea, en otras palabras, no te juntes con esa chusma, ¿verdad? Sana distancia y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. De veras, porque ahorita estamos viviendo tiempos de, ay hombre, pues el amor de Dios, ¿dónde quedó? No, pues evítalos. Sí, de alguna manera. Si es una persona que hace daño, o sea, no vas a andar ahí muy compa de él, ¿verdad? Lo vas a evitar. No quiere decir que lo maltrates, no quiere decir que le recuerdes su árbol genealógico, no, ni que te pelees con él, no, tampoco. Simplemente con amabilidad evítalo, ¿verdad? O sea, todo esto que leímos en 2 de Timoteo capítulo 3, en otras palabras, te lo voy a traducir en otras palabras. Toda esa gente trae un disfraz de cristiano. Trae un disfraz de cristiano. Por eso yo le insisto, ahorita le decía, le voy a recordar qué es lo que yo le insisto. Tiene usted que ser más listo, tener más discernimiento para poder observar si sí es o no es. Si no es, no se pelee. Apártese y cuénteselo a quien más confianza le tenga. Y si sí es, qué bueno, gracias a Dios. Por eso hay que observarlos, porque por sus frutos los conoceréis. Es una realidad. Se ponen una máscara, usan un vocabulario, pero están muertos. No importa lo que digan, no son de verdad, no son auténticos. Y Jesús siempre busca la verdad y la autenticidad.
Versículo 2. Sé vigilante, dice, y afirma las otras cosas que están para morir. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios, le dice esta iglesia de Sardis. Despierten, manténgase en vigilia, vigilantes. Si no puede estar en vigilia, es como cuando usted lo contratan de velador y se queda dormido. Eso significa que está dormido espiritualmente. Verso 3, no, el verso 2. Tenemos que dejar de estar dormidos y tenemos que fortalecernos y afirmar en las cosas que quedan, porque así dice. No toda la gente está dormida, obviamente. Por eso le digo y por eso inicié con esto. Cada una de las situaciones de estas iglesias puede afectar a uno u otro. Pero tampoco es pertinente y adecuado darse por vencidos. Hay que seguir adelante. Mire, si hasta la fecha usted está descubriendo, yo sé que aquí no hay de ellos, ¿verdad? No sé, yo sé que aquí no hay de esa gente. Pero si está descubriendo que no ha tenido ese compromiso completo con el Señor, levántese, sacúdase y vamos a darle. Tampoco no se trata de señalar, ni acusar, ni regañar a nadie. O sea, es meramente sacar las cosas a la luz, como la oración que siempre hace la pastora, darnos cuenta que estamos batallando, fallando y seguir adelante. De eso se trata. Pero hay que darnos cuenta. Mire, el celebremos la recuperación. Algo que también tenemos que ser muy conscientes es que tengo que esforzarme. O sea, el venir nada más a sentarse y escucharlo, sí puede ser que me ayude, pero realmente tengo que querer hacer las cosas. Es como cuando tenemos o atendemos gente en consejería. Yo le puedo dar muchos consejos, pero ya depende de cada persona si los toma y los hace. ¿Sí me estoy explicando? Porque nada más el venir a una sesión, eso no le va a ayudar. Lo que le va a ayudar es que usted lo ponga en práctica. No sé si a usted le tocó en mis tiempos cuando estudiamos matemáticas y teníamos que ponernos a hacer problemas y problemas y problemas y híjole, y arrastrar el lápiz, ¿verdad? Y yo pongo de ejemplo en matemáticas, que tenía uno que hacer muchas sumas, muchas multiplicaciones, o sea, tenía uno que estar los cuadrados, estarlos practicando. Era la manera de poderlo entender, porque no siempre todas las cosas son iguales. En la vida en Cristo no a todos nos pasa lo mismo, o sea, tenemos que aprender a salir de situaciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Practicar. ¿Qué vamos a practicar? La palabra de Dios, lo que aprendimos. Por eso de nada le sirve oír 20,000 chorrocientas 400.2 prédicas al día. Oiga una y luego póngala en práctica. Porque yo le puedo asegurar que ni siquiera de la prédica completa va a poder poner todo en práctica en un solo día o en una semana. Y para que se le vuelva hábito, pues tiene que agarrar una cosita y estarle macheteando, ¿verdad? 21 días dicen los expertos. Porque de todas maneras estar oyendo y oyendo y oyendo y oyendo, se me va a rebrujar, se me va a perder y no va a avanzar mucho. Exacto, ni una ni otra. Así que mucha de esta gente inician buscando a Jesús, pero se acostumbran, se acomodan y ¿qué creen? Y se desvían. Se desviaron y dejaron de buscarlo y ya no están comprometidos. Y fíjese, déjeme le digo algo. Jesús, cuando muere en la cruz, dice, ¿sabes lo que dijo? Bueno, sí, pero dijo, todo está consumado, ¿verdad? Consumado, o sea, está todo cumplido. Ya se pagó todo, se lo estoy parafraseando en otras palabras, ¿verdad? Ya todo se hizo, ya todo lo pagué, ya todo se logró. Eso significa que todo lo que hizo Jesús en la cruz fue completado en su totalidad. No se quedó ninguna cuenta pendiente, ni la propina de los meseros, ni nada, o sea, se pagó toda la cuenta. Quiere decir que Cristo ha pagado por cristianos completos, no por cristianos a medias.
cristianos con media dedicación, cristianos a medias aguas, cristianos en ratos. Él pagó por cristianos completos. Por eso usted tiene que ser el mismo aquí, en su casa y su oficina. Tenga usted siempre la misma actitud. Íntegros en todo momento. La Escritura nos habla que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor, para darle gloria al Señor. Así que de esa manera es la que tenemos que vivir. Versículo 3, dice en su primera parte: acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Vamos a dejarlo ahí. ¿Qué significa? Que hicimos un compromiso, hicimos un pacto con el Señor y de alguna u otra manera no lo hemos cumplido como debe de ser. Por eso nos dice 3 cosas. Recuerda. ¿Cuáles son esas 3 cosas? Número 1, lo que has recibido y oído. 1. Número 2, guárdalo. Y número 3, arrepiéntete. Y usted podrá preguntarse, ¿arrepentirse de qué? Pues arrepentirnos de haber escuchado la palabra de Dios y no comenzar a caminar en la palabra de Dios, en no ejecutar la palabra de Dios, en no obedecer la palabra de Dios. Por eso yo le insisto también en que cuando recibimos a Jesús tenemos que recibirlo como nuestro Señor, para poderle dar la importancia a lo que Él dice y a lo que Él pide. Porque si lo vemos a veces nada más como nuestro Salvador, no le damos la seriedad ni la importancia, que como decir, es que es mi Señor, yo lo tengo que hacer, no es nada más mi buen amigo, tengo que hacer lo que Él dice, porque esa es la orden. Recuerden que normalmente cuando hablamos del Espíritu Santo nos referimos a Él como si fuera una paloma. No es una paloma, así lo vieron los escritores, ¿verdad? Como si fuera una paloma. Pero lo que sí podemos considerar de una paloma es que es muy sensible, como una paloma. Si usted hace un movimiento brusco, la paloma va a volar. Así va a suceder con el Espíritu Santo cuando usted hace algo indebido o que cae en pecado. Va a volar. Se va a ir y se va a alejar. Y dice en la segunda parte del versículo 3, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré por ti. Esto es serio. ¿Por qué? Porque si ya está muerto espiritualmente y seguimos fallando, no sabemos en qué momento pueda venir el ángel de la muerte y también toque su morada. ¿Qué significa? Que no podemos quedarnos con la idea de que no pasa nada. A lo mejor si hay un pecado oculto y el Señor ya ha intentado de 1000 formas trabajar con usted y usted no ha velado ni se ha esforzado, a lo mejor no solamente es la muerte espiritual, sino que en algún momento pudiera llegar también la física. Versículo 4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. O sea, aún y cuando era la iglesia de moda, aún y todo ese rollo, había gente que sí quería hacer bien las cosas. Aún así, fíjese. Porque siempre hay así, siempre hay un remanente. Dice, ellos no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas estas personas. Significa que aún en esas circunstancias puede haber gente que el Señor puede usar. ¿Y por qué menciona las ropas? La ropa se puede ensuciar, se puede manchar. Así de esa misma forma sucede con la unción. Porque dice Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Se está dando cuenta?
O sea, sí, y mucha gente se queda nada más con eso, se les queda muy en la cabeza y qué bueno visitar a los huérfanos y las viudas. Pero termina diciendo, y no se manche con el mundo. ¿Qué quiere decir? No haga lo mismo que hace el mundo. Aléjese del pecado. No se ensucie con el pecado del mundo. Significa que podemos andar sin mancharnos. El problema de Sardis, obviamente, como ya se lo avisé, como ya se lo dije, es que es una iglesia que está muy de moda, muy actual, y como es muy actual, pues va mucha gente del mundo y se contamina con el mundo. Significa que, déjeme se lo explico de esta manera, no es que sea malo que vaya mucha gente del mundo, pero lo que tenemos que hacer cuando va gente del mundo es empezar a trabajar con ellos para limpiar esas vestiduras y no únicamente agradarles y empezarles a dar lo mismo que ya recibían allá afuera, pero ahora aquí adentro, con tal de tenerlos ahí sentados. No, es diferente. Por eso muchas iglesias se empiezan a manchar con el mundo, porque se deja de trabajar con la gente, se deja de ayudar a que vayan a la madurez en Cristo. Es una realidad. Si no me cree, dele una vueltecita ahí a las redes sociales y se va a dar cuenta. Comprometernos o comprometemos nuestro cristianismo o nuestra vida cristiana la comprometemos con tal de encajar en el mundo, con tal de ser aceptados. ¿Con tal de qué? Para que la gente no se vaya, para darles algo más, para que la gente permanezca. Algo bien interesante es que en esta iglesia de Sardis, esto lo puede revisar ahí en las cuestiones de historia, pero en esta iglesia de Sardis, ¿qué creen? No había persecución. No había persecución. ¿Por qué? Pues porque estaba tan secularizado el asunto, pues que no había nada en contra del Imperio Romano y de nadie que los pudiera perseguir. ¿Sí? Tranquilos. Entonces estaban tan secularizados que la gente pues dejaba de amar a Dios. Exactamente. Porque mire, ser mundano significa dejar fuera a Dios. Así, eso es lo que significa ser mundano. ¿Y cómo empujamos fuera a Dios? Si usted se puede preguntar, ¿cómo le hace un cristiano mundano para empujar fuera a Dios? Empezamos a empujar para afuera a Dios cuando intentamos no ofender a la gente. Cuando sabemos que trae un pecado y que decimos, no pasa nada, hombre, ven tal como eres. Y no le decimos a esa persona, oye, tienes que dejar de hacer eso que estás haciendo. Eso es empujar para afuera a Dios. Porque empezamos a tratar de quedar bien con la gente y empezamos a quedar mal con Dios. Si tienes que empujar a Dios para no ofender a nadie, por el qué dirán, por el qué pensarán, el qué me van a decir o cualquier otra cosa como esa, te estás volviendo mundano. Porque Jesús nos dijo, si me niegas delante de los hombres, te negaré delante de mi Padre. Pero si me confiesas, te voy a confesar delante de mi Padre. Eso significa que tenemos que ser muy claros en cuanto a Jesús. Que si en su trabajo le dicen, oye, que es que eres cristiano, sí, soy culpable de todos los cargos, sí soy. Sí soy, ama. Y termina el versículo 4 diciendo, andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Las vestiduras blancas es el equivalente en estos tiempos a lo que se refiere esta porción. Es el equivalente como cuando usted va a una boda y que la mujer va de blanco. Se supone que la mujer va de blanco porque va pura, va limpia, va sin mancha.
Y digo así, ¿verdad? Porque ya en estos tiempos modernos ya no estamos muy seguros, pero esa es la idea de que vayan de blanco. Es también para un varón como ir de pingüino, ¿verdad? De tuxido, de frac, de traje, que va bien vestido, que va vestido limpiamente, pulcramente, porque va a una fiesta. Significa que solamente estas personas que van con ese vestido blanco van a ser invitados a la fiesta. Solamente ellos van a poder entrar. Versículo 5, me estoy apurando, porque ya sé que ya tienen hambre. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles, que ya lo habíamos ahorita mencionado. Aquí algo bien interesante, porque dice, y no borraré su nombre. Eso nos hace pensar que se pierde la salvación. Y aunque suene de esa manera, en este pasaje en especial no habla de eso. No habla de eso, porque si nos vamos a la primera mención con el mismo contexto, que es aquí mismo en esta misma porción, dice en el primer versículo, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Voy en el 5, pero me regresé a hacer referencia al primero, porque habla del nombre. Es a lo que me refiero con la primera mención en este mismo contexto. Dice nombre de vivo, pero muerto. Significa que es una reputación sin realidad. ¿Qué quiere decir? Que es como si yo me digo cristiano, pero no soy. O si me digo astronauta, soy miembro de la NASA, pues no sé, no soy. ¿Sí me estoy explicando? A eso se refiere. Al hablar de no borrar el nombre se refiere a que no van a perder su identidad y su reputación. O sea, si yo me decía cristiano pero no soy, pues voy a seguir así, ¿verdad? Pero tengo la oportunidad de poderme cambiar, de poder transformarme y de ahora sí decirme cristiano y sí verdaderamente serlo. De poder tener ese ropaje blanco. Porque la reputación, la fama solo va a durar un momento. Y eso va a depender mucho de la popularidad. Pero cuando es una popularidad del mundo, esa reputación se olvida bien fácil. De verdad. Mire, ya no nos acordamos del año pasado quién ganó el Grammy. O sea, la fama dura muy poco. Pero si eres un vencedor, Jesús no se va a olvidar de tu nombre. No se va a olvidar de tu nombre. Y no solo eso, sino que no va a dejar que nadie se olvide de tu nombre. Porque siempre vas a estar presente en el palco de honor cuando se trate de los eventos de Jesús con sus vencedores. Cuando vayas caminando por ahí en las calles de oro y de plata, imagínate tirando rostro ahí. La gente te va a ver y va a decir, mira, ahí va Martín, el que era de Parral, que es un vencedor. Mira, hasta el Juan echaba muy buenas banquetas, pero ahora anda acá en las calles de oro y de plata, porque va a ser un vencedor. Dios lo va a recordar a perpetuidad, o sea, para siempre. Y termina diciendo, el que tiene oídos, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Se me perdieron los alabanzas, ¿dónde están? Eso significa que el Señor va a anunciar así que yo te pregunto, Pacto Vivo, yo sé que tú tienes oídos y escuchas. Y estás escuchando lo que el Espíritu le está diciendo a las iglesias. ¿Prefieres vivir entre los muertos o ser un instrumento en las manos de Dios? Usted podrá pensar que sus ropajes están manchados,
que a lo mejor hasta el momento no ha vivido adecuadamente, sabiamente o sin mancharse con las cosas del mundo. Pero déjele digo algo, ahí en el cielo también hay tintorería. También hay, bueno, en mi rancho le decían planchaduría, ¿verdad? Pero bueno, es tintorería, lavado en seco, con alcanfor, almidón y todo. ¿Por qué le digo? Porque usted, cuando decida vivir plenamente, comprometido completamente, usted va a ser lavado con la sangre de Jesús. Lavado con la sangre de Jesús. Yo sé que está pensando, si la sangre es roja, ¿cómo va a ser mi ropaje blanco? Pues así va a ser. Porque aunque lo lave con su sangre, su ropaje va a quedar más limpio que la nieve. Porque el Señor le puede limpiar. Y no solo eso, porque no solamente hay servicio de limpieza en el cielo, también hay servicio de limpieza en su domicilio. Ahorita que está de moda que usted todo pide en línea, también puede pedir servicio de limpieza en línea con el Señor. Porque el Señor puede llegar y hacer limpieza en su casa, ahí donde usted esté, ahí donde usted lo busque, en la intimidad, en lo secreto. Ahí usted se puede poner a cuentas con Él. Y ahí es donde usted va a ser limpio del mundo. Y cuando empiece a vivir siendo limpio del mundo, va a convertirse en un vencedor que va a permanecer sin mancha. Así que le pregunto, ¿está preparado para poner en práctica lo que ha recibido y oído? Porque si está preparado para ser un instrumento del Señor, hoy es el día para iniciar. Hoy es el día para que inicie este tiempo de transformación. Por eso la enseñanza del día de hoy la titulamos Tiempo de arrepentirse y vivir. Tiempo de arrepentirse y vivir. Porque aunque estemos muertos, podemos nuevamente estar en vida y en plenitud por medio de Cristo, que nos ha salvado, amado y ha pagado todo. Todo lo pagó a totalidad. Así que ponte de pie, porque tenemos todavía que acabar con esas ollas de allá afuera en agradecimiento al Señor. Voy a aprovechar para que nuevamente refrendemos nuestro amor y nuestra relación, nuestro pacto con el Señor. Nunca es tarde para volver a empezar, y si no has tenido la oportunidad de hacerlo, yo te recomiendo que lo hagas, porque esto no es una religión. Yo sé que ya ustedes lo saben, pero lo tengo que decir. Esto no es una religión, esto es tener el convencimiento y empezar a tener una verdadera relación con Dios, relacionarnos con Dios, para que Él impacte nuestra vida, para que Él nos bendiga en nuestra vida. Así que repite esta oración. Bendito Padre Celestial, en esta hora me presento ante ti como un pecador. Sé que no he hecho lo correcto, pero a partir de hoy me arrepiento y recibo a Jesucristo como mi Señor. Quiero pedir que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y ya te doy gracias, porque a partir de hoy soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Bendito Señor.